Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Es un honor para mí tenerles en su canal No Más Falsas Doctrinas. Espero se sientan cómodos y bienvenidos a su programa No Más Falsas Doctrinas. Hoy, mis amados hermanos y amigos, vamos a mirar la séptima y última parte en referencia al viaje fascinante a través de la Escritura en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Vamos a mirar unos versos, pero estamos mirando el viaje de Pablo en este lugar de Atenas. Recordemos que miramos Pablo en Tesalónica, en Berea y en Atenas. ¿Cuál fue el resultado de la predicación que el apóstol Pablo llevó a aquellos lugares? Enseguida vamos a mirar. Pero quiero decir que Pablo era unicitario de hueso colorado, porque podemos analizar que el mensaje que el apóstol Pablo predicaba era un mensaje que incomodaba mucho. Y para nadie es un secreto que cuando nosotros predicamos el mensaje de la palabra del Señor, a muchos no les gusta. ¿Sabe por qué? Les incomoda porque predicamos lo que la Biblia enseña. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mirar. Tenemos aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 32 y 34, donde dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él, o sea, algunos creyeron y se convirtieron a creyentes. Entre ellos estaba ¿quién? Dionisio, un miembro del concilio nada más y nada menos, una mujer llamada Damaris y varios más. Podemos mirar a través de la escritura que el mensaje que Pablo predicó, aunque estaba en medio de gente preparada, de muchos filósofos y de mucha gente que tenía gran conocimiento, el Señor lo respaldó y lo usó para que ese mensaje penetrara hasta lo más profundo de estas personas y entendieran que Jesucristo era el Salvador de la humanidad. Jesucristo es ese Salvador para todo el que lo acepte. Aunque muchos no quisieron oír o no quisieron aceptar el mensaje, muchos sí entendieron el mensaje. Unos de pronto por orgullo no quisieron aceptar a Cristo como el Salvador. Muchos no quisieron reconocerle o humillarse ante los pies del Señor Jesucristo para salvación. Y obviamente eso sucede cada día. Mientras Pablo, mis hermanos, continuaba predicando el Evangelio y llamando la atención, obviamente, por ese discurso tan contundente, tan importante que anunciaba, sabemos la historia a través de la escritura, que muchos quisieron interrumpirle y, en pocas palabras, dañarle eh, la predicación que estaba llevando allí a cabo, pero Pablo siguió predicando la palabra. ¿Sí? A través de la historia podemos saber que hubo gente allí que no creía en la resurrección, como es el caso de los atenienses, que obviamente es de allí de donde sacan la doctrina los que encontramos en la Biblia, que se le llaman los saduceos, ¿sí? Los saduceos, los cuales no creían en la resurrección. Usted puede mirar ese encuentro de Jesús con los saduceos en Mateo capítulo 22, verso 23 en adelante, donde los saduceos comienzan a hacerle preguntas a Jesús sobre la resurrección y Jesús les responde con categoría y con sabiduría. Aleluya. Hoy por ahí yo creo que usted debe recordar que hay algunos que andan por ahí con algunas revistas que no creen en resurrección y otros más por ahí. Dicen que la gente murió y listo. Hasta ahí llegó. Que algunos, bueno, tienen una cantidad de conceptos totalmente errados. Eso viene de por acá, de los atenienses y de los saduceos. No creían en la resurrección de los muertos, ¿cierto? Se burlaban de Pablo, pero Pablo seguía predicando el mensaje con sabiduría de Dios, no con sabiduría de los hombres. Y también podemos encontrar mucha gente que se cree sabia. Entre ellos
podemos decir que algunos como los que se denominan de pronto ateos, se denominan, bueno, hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios, pero realmente la Biblia nos da suficientes pruebas para creer que este mensaje es verdadero. Una de las características que yo puedo encontrar en el mensaje de los discípulos y en el mensaje de Pablo es que el mensaje que ellos predicaban era un mensaje que siempre chocaba con la enseñanza que tenían allí los filósofos y los religiosos. No estaban de acuerdo con el mensaje que Pablo predicaba, ni con el mensaje que los discípulos predicaban. Así que ellos no creían en la resurrección, simplemente no creían en la resurrección. Bueno, ya sabemos que los griegos escuchaban tantas teorías y tantas cosas, pero sin embargo estaban abiertos para oír el mensaje. Y cuando alguien abre su mente y su corazón para oír el mensaje del Señor, algo sucederá. Por eso muchos creyeron en Jesucristo, a pesar de que de pronto tenían unas creencias, eh, podemos decir que distorsionadas. Sin embargo, abrieron su corazón para oír y atender el mensaje que Pablo llevaba. Pablo llevaba el mensaje de que Jesucristo es el Salvador y solamente Jesucristo. O sea, Pablo era, en pocas palabras, un Jesús solo, así como nos llaman, un Jesús solo. Porque Pablo solo predicó a Jesús como el Salvador. Pablo no predicó a tres como los salvadores, sino a Jesucristo como el Salvador. Y aquí tenemos primero los Corintios 1:23, donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que para Pablo solo predicaba a Jesucristo como el Salvador. No predicaba tres salvadores como algunas denominaciones predican por ahí. Tampoco predicaba dos salvadores, no. Un solo Salvador. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Pues Isaías 43, el verso 10 y 11, claramente nos dice, no será formado antes de mí ni después de mí, ¿cierto? Y dice, fuera de mí no hay quien salve, lo dice el Dios eterno, Isaías 43, 11. Fuera de mí no hay quien salve. O sea que hay un solo Salvador y es el Dios eterno, el Padre. Oseas 13:4 dice, yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto. No conocerán pues otro Dios sino a mí, ni a otro Salvador sino a mí. Oseas 13:4. O sea que Pablo está presentando a Jesús no como otro Salvador, sino como el único Salvador de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje apostólico. Por eso yo puedo decir hoy que Pablo era un unicitario de hueso colorado. Entonces, siempre habrá quienes se opongan a este mensaje, pero siempre habrá también quienes acepten a Jesucristo como el Salvador. Tenemos por aquí a este señor llamado Dionisio, que fue uno de los que creyó al mensaje que predicó Pablo. ¿Quién era Dionisio? Un miembro del concilio, ¿sí? En este caso de los filósofos duros en ese lugar. Y tenemos también una mujer llamada Damaris. Este señor, Dionisio, por haber creído el mensaje, por haberse convertido en Jesús solo, por haberse convertido en seguidor de Jesús, después fue que decapitado por predicar el mensaje. Tenemos a Damaris, que también fue una mujer que se convirtió, ¿sí? Esta mujer llamada Damaris, entre otros, que se convirtió, esta mujer Damaris se convirtió y muchos más se convirtieron allí, pero esta mujer también, eh, obviamente, llevó también su parte por haber creído en Jesús. Mis hermanos, esto no es nuevo. Hace muchos años que a los seguidores de Jesús nos persiguen, nos ultrajan, nos maltratan. Pero sabe una cosa, somos bienaventurados sufrir afrenta por este maravilloso y glorioso nombre y por nuestro Salvador Jesucristo.
Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, dijo el Señor. ¿Mm? Entonces, eso es sencillo. Ahora, sencillamente, Pablo es un ejemplo de cómo debemos anunciar el mensaje a las clases sociales, no importa si son clases sociales altas, lo importante es ir de parte del Señor y pedirle al Señor que nos dé buenas estrategias para poder predicar el mensaje. Cada discípulo de Jesús requiere fe y firmeza en sus prédicas, aunque a veces podamos que desalentarnos, pero en esos momentos que llega el desaliento y todas estas cosas, podemos decir que le pedimos al Señor que nos dé fuerzas y Él nos dará nuevas fuerzas. ¿Ah? Nos dará nuevas fuerzas. Por eso, mi estimado hermano, pastor, líder, si estás desanimado, recuerda lo que tuvo que pasar Pablo, lo que tuvo que pasar Pedro, lo que tuvo que pasar cada uno de los primeros discípulos de Jesús. Pero a pesar de todas las afrentas que ellos pasaron, a pesar de todas las burlas, a pesar de todos los rechazos, e incluso el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Siguieron adelante. Y mis hermanos, cada ministro, cada siervo del Señor que ha consagrado su vida para predicar el mensaje del Señor, hermano, debemos estar dispuestos a sufrir estas afrentas. Si es necesario, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos permita seguir adelante y fortalecernos en el Señor. Bueno, hemos llegado al final de la última parte, séptima parte de este viaje maravilloso a través de la Escritura. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue el resultado de la predicación del apóstol Pablo? ¿Qué sucedió? Algunos se rieron, ¿cierto? Algunos lo despreciaron, pero otros se convirtieron en seguidores de Jesús. Uno de ellos, llamado Dionisio, que era miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris, entre otros. Y obviamente después eh, padecieron persecución, así como Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pasó a ser perseguido. Espero les guste, mis hermanos, este programa. Si les gustó y no se ha suscrito, suscríbete, comparte para que más personas puedan eh, tener la posibilidad de ver estos programas. Hasta una próxima oportunidad. Esto es No Más Falsas Doctrinas con su hermano y amigo David Urrea. Hasta la próxima.